Envuelto en su rebeldía por tanta injusticia dada, se apartó de la majada, convencido que en su viaje el peligro y el coraje en su razón maduraban. Gaucho por herencia y ley, fue sin duda Antonio Gil, quien se dispuso a morir por no traicionar su ideal. Hoy su figura inmortal es fe, esperanza y candil. Deténgase donde sea, si ve su estampa por ahí, y ojalá que en mi país surgieran como esa gente, desertores y valientes, lo mismo que Antonio Gil.